Bueno, entonces para continuar con nuestra presentación del día de hoy, vamos a seguir con modelos de intervención en medicina familiar. El día de hoy nos acompaña el doctor Eder Dorantes Díaz. Él es médico residente de la Clínica de Medicina Familiar. Y bienvenido, doctor. Gracias. Nos está apoyando. Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de niveles de intervención familiar. Los niveles de intervención familiar, en atención primaria vamos a ver que existen varios problemas de salud. Como médicos familiares, en primer nivel sobre todo, nos vamos a enfrentar a diversos problemas de salud. Y no solamente a nivel de la salud, sino también de la psique. Muchas veces todos estos problemas, por así decirlo, van a estar indiferenciados, ¿no? De primera vez no podemos diferenciar si un paciente tal vez está somatizando en algunas ocasiones. Si un paciente está somatizando o únicamente está somatizando, o si tiene una enfermedad coronaria, o si tiene una crisis de ansiedad, o si tiene cualquier otro tipo de alteración. Dentro de todo esto, pues evidentemente va a tener un impacto variable, no solamente en nuestro paciente, sino también en su familia. Y no solamente cuestiones patológicas, desde el nacimiento del primer hijo, la entrada a la escuela, un divorcio, una separación, una infidelidad, van a tener diferente impacto, tanto a nivel de la persona, a nivel de nuestro paciente, como a nivel de la familia. Todo esto va a ocasionar que la convivencia a nivel del individuo y de la familia se altere o se vea modificada. Y no todos van a tener el mismo grado de resiliencia para poder enfrentar todos estos problemas. Doherty y Baird en 1986 diferenciaron los niveles de intervención familiar. Estos niveles son meramente esquemáticos. No quiere decir que lo vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 y del 5 pasemos evidentemente al 4. Puede ser así, pero no necesariamente. Es importante entender esto porque un paciente únicamente puede tener la necesidad, como vamos a ver más adelante, del nivel 1 y no más, tal vez del nivel 1 al nivel 2, del nivel 2 al 3, 4, 5 y demás. Cada nivel tiene sus peculiaridades, como vamos a explicar a continuación. El nivel 1 es el nivel de mínimo énfasis. Todo esto, el trato de familia es solamente si va a ser necesario. Las situaciones a enfrentar principalmente van a ser problemas biomédicos, urgencias médicas, y la intervención es meramente médico. ¿Cuál es el nivel 1 de intervención? Una faringitis, una infección de vías urinarias, un infarto agudo de miocardio, un evento vascular cerebral, donde pues realmente no necesitamos hacer una intervención familiar. Tal vez lo primero que vamos a hacer en el nivel 1 es resolver la urgencia, por así decirlo. Si más adelante observamos que, pues bueno, hay alguna alteración que conlleva todo esto, pues bueno, sí podemos ir avanzando o ir a más niveles, pero si no, es únicamente el mínimo énfasis. Con el paciente y con la familia voy a comunicar únicamente lo básico, como hacemos en cualquier situación médica. Tal vez, por ejemplo, si el paciente requiere un catéter venoso central o requiere una intubación, pues lo único que vamos a comentar, ¿sabe qué? El familiar o el mismo paciente necesita esto, me firma el consentimiento, los beneficios son estos, las posibles complicaciones son estas. No más porque no tenemos tiempo y la situación médica no amerita pues esa rapidez. Principalmente en el nivel 1 es esto. En el nivel 2 ya vamos a dar información y consejería informativa, y aquí pues bueno, ya vamos a ver que existe una importancia de la familia en la asistencia sanitaria. En el nivel 2 también vamos a ver que ya podemos contar con el apoyo familiar como soporte del individuo, y de igual manera los pacientes pueden recibir tanto información individual como de su contexto familiar. Aquí podemos dar consejos al paciente, a la familia y demás. Dentro del nivel 2 vamos a encontrar que las situaciones a enfrentar, pues es lo que nos toca a nosotros como especialistas. En nuestra especialidad nos toca los controles de salud, de embarazo, de niños sanos, salud del adolescente, adulto mayor. Y pues bueno, como hemos estado viendo en muchas de las pláticas, la plática del doctor Julio el día de ayer,
pues no es simplemente dar un certificado de salud ni decir, está usted bien, es indagar. Existen múltiples entidades que realmente no se ven, ¿no? Y aquí tenemos que hacer promoción a la salud, es lo que nos toca a nosotros. A nosotros no nos toca diagnosticar la diabetes, bueno, sí nos toca, pero lo mejor sería que el paciente no llegue a diabetes, que el paciente no llegue a un infarto y ya llegue después a la consulta con 3 stents, anticoagulado y con todas las medidas. Esto es lo que nos toca y es lo que debería de ser en gran parte la medicina familiar, la medicina preventiva, la consejería, la información. Ahora, no con esto es ser paternalista y yo tener la carga de todo. Es, como mencionó bien la doctora, y bueno, no en este caso empoderar al médico, sino es empoderar al paciente y hacerlo partícipe y además responsable de su salud. Porque por muchos medicamentos que leemos al paciente, y eso lo vemos a diario, el paciente que llega con 5 medicamentos y no está controlado ni de la diabetes ni de la hipertensión y se acaba de volver a infartar por 4ª vez la semana pasada. Y el paciente dice, es que no me funcionan los medicamentos, pero el paciente continúa tomando, continúa fumando. Entonces es hacer al paciente responsable de su salud. Que sepa que nosotros somos orientadores y una guía para que él no llegue a presentar esos problemas y cuando ya tiene algún problema, no llegue a presentar sus complicaciones. Es posible, claro, y eso nos compete completamente a nosotros. Dentro del nivel 2, las intervenciones que vamos a hacer es la consejería informativa. Esta puede ser multidisciplinaria, no solo como médicos familiares, nos compete a nosotros nuevamente. Aquí podemos hacer apoyo de otras especialidades y otros campos, como puede ser odontología, como puede ser nutrición, como puede ser rehabilitación física, lo que no esté en nuestras manos como tal y que el paciente necesite. Tampoco vamos a hacer un abuso de todos los recursos que tenemos, porque de igual manera aquí pues no estamos haciendo adecuadamente nuestra labor. Vamos a ayudar al paciente a un desarrollo de habilidades y destrezas para un autocuidado y un cuidado familiar. Nuevamente, como les mencionaba, es hacer partícipe al paciente y a su familia de su salud. Empoderarlos, saber que ellos hasta cierto punto pueden tener control de la salud, tanto de su familia como de ellos mismos, individuales. Y pues bueno, aquí tenemos que hacer un análisis de todo lo que se debe de hacer en el paciente, Aquí podemos comenzar a hacer un análisis de la familia, ver si va a necesitar algún otro tipo de intervención. Vamos a hacer una búsqueda bipartita de soluciones. Nuevamente, como primer nivel, y no solamente en el primer nivel, en todos los niveles, debe ser de mutuo acuerdo. Muchas veces también creemos que el paciente es muy reacio al tratamiento. Decimos, oiga, ¿y por qué no compra el Telmisartán con hidroclorotiazida? Porque posteriormente nos dice el paciente, es que o compro el losartán con hidroclorotiazida o cómo. Entonces aquí es ese acuerdo mutuo con el paciente. Obviamente hay cosas que no se pueden llegar a un acuerdo, pero sí orientarlo para su salud. Vamos a hacer un registro de los acuerdos, bueno, nota médica, todo eso lo deberíamos de saber de memoria. Vamos a dar un seguimiento que es parte fundamental y de los pilares de la medicina familiar y de igual manera vamos a dar una orientación anticipatoria. ¿Qué es una orientación anticipatoria? Pues prevenir todo lo que pueda llegar a presentar el paciente. Diabetes, hipertensión, todo lo que nos compete a nosotros. La medicina familiar no solamente es tratar diabetes, es tratar hipertensión, es dar interconsultas. Es evitar que todos estos pacientes con un alto riesgo que identifiquemos para presentar diabetes, hipertensión, infartos agudos de miocardio y demás, no lleguen a esto y si llegan no tengan complicaciones. Hacer prevención primaria, secundaria y terciaria, como vimos en pláticas anteriores. Perdón. Dentro de esto, pues también tenemos la orientación familiar anticipatoria, donde nuevamente vamos a ver la prevención primaria, secundaria y terciaria. Vamos a explicar aquí es donde nosotros debemos de anticiparnos a los riesgos del ciclo de vida familiar, crisis completamente normativas, aquí es donde nosotros las podemos
inferir. No por eso le vamos a decir al paciente, usted puede presentar una crisis porque se acaba de casar. No, pero nosotros ya lo sabemos. No todos los pacientes son iguales, no todas las personas son iguales. Pero nosotros en nuestra nota podemos poner paciente, quien acaba de contraer matrimonio. ¿Eso es relevante? Claro que es relevante. Para nosotros es relevante porque eso puede llevar a una crisis normativa y eventualmente inclusive a una crisis paranormativa, divorcio, separación, infidelidad y demás. Y también nosotros en la consulta, al idealmente ser médicos que dan una continuidad, debemos de hacer un análisis de riesgos y fortalezas tanto del paciente como de la familia. Todo esto en el nivel 2. El nivel 3, aquí es donde vamos a ver los sentimientos, el apoyo emocional y la consejería ya en una crisis. Aquí todos debemos demostrar un interés activo por las preocupaciones y sentimientos de la familia. Podemos llegar a brindar apoyo emocional, atención de crisis normativas y atención de crisis no normativas y paranormativas. En el nivel 3, de igual manera, vamos a tener diferentes situaciones a enfrentar, como pueden llegar a ser, nuevamente, crisis normativas, crisis paranormativas, crisis normativas, todas las que se esperan dentro del ciclo familiar, crisis paranormativas, todas aquellas crisis inesperadas. Como un ejemplo, un año de casados o un año de convivientes, más bien recién casados y también recién convivientes, primer hijo, cualquier hijo, ingreso al jardín de niños, ingreso al colegio, la adolescencia, el primer control de una persona, la primer consulta de control de una persona con una enfermedad crónica. Ahora, estamos hablando que la enfermedad como tal en algún momento fue una crisis paranormativa, pero su control más adelante, cuando él ya enfrentó la primera crisis paranormativa, se consideraría una crisis normativa. Una atención inicial a una persona con una enfermedad terminal y dentro de las crisis paranormativas, pues todo lo que podemos no esperar, ¿no? Nuevamente, enfermedades inesperadas, embarazos no deseados, divorcio, infidelidades y demás. Entonces, todos estos niveles vamos a brindar lo que había mencionado anteriormente. Todo el apoyo emocional, no le vamos a decir al paciente qué es lo que debe de hacer, ni cómo lo va a hacer. Eso no nos corresponde a nosotros, pero sí podemos brindar ese apoyo. ¿Y a qué nos referimos normalmente con consejería en crisis? En que ahí es, si vemos que es necesario, podemos derivar al paciente a otro especialista, como en este caso podría ser psicología, psiquiatría o como tal ya una terapia familiar. A eso se refiere la consejería, no que nosotros lo aconsejemos. Entre las crisis normativas, nuevamente, aquí, perdón, el duelo y la muerte, vamos a enfrentar diferentes situaciones, nuevamente, más ejemplos, cambios en el estilo de vida, por ejemplo, dentro de otra crisis paranormativa, una mudanza, cambio laboral y demás, todo eso son crisis aquí que debemos identificar en la consulta y que en este nivel podemos ya empezar a dar toda esa consejería. En la consejería familiar vamos a ver que vamos a ayudar al paciente a adaptarse a una situación nueva. ¿Qué es lo que va a generar la crisis? La incapacidad de esta adaptación. Y lo que sí nos compete a nosotros es motivar todas las aptitudes y actitudes benéficas para la resolución. Aquí es donde ya podemos comenzar también a hacer un análisis del individuo y de la familia junto con su entorno. Podemos analizar, podemos ver todas sus redes de apoyo, formales e informales, y que el paciente utilice todas estas redes en favor de su salud y de su salud familiar. Entonces, todo esto lo que podemos llegar a hacer y lo que menciona el libro de Oxford es que primero vamos a hacer la identificación de la fuente de estrés, o en este caso de lo que está ocasionando la crisis, vamos a analizar el problema y la problemática familiar, vamos a aterrizar la gravedad del problema. Eso sí lo podemos hacer porque muchas veces, y tal vez a nosotros mismos nos ha pasado, que un problema sentimos que se nos acaba el mundo.
y la verdad no se acaba. Vamos a darle la magnitud adecuada, vamos a ayudarle al paciente y a la familia a que aterrice la magnitud adecuada del problema, ¿no? No es lo mismo que se me haya enterrado una espina en el dedo, o tal vez en un caso ya un poquito más drástico, la amputación de un dedo, a un infarto de miocardio o un EBC con secuelas graves. Entonces vamos a aterrizar, ayudarle al paciente a aterrizar la magnitud del problema siempre con conocimiento. Por eso es importante que todos nosotros estemos preparados. Vamos a ayudar siempre de manera bipartita a que el paciente tenga opciones de solución del problema junto con recursos familiares, y no solo familiares, sino también las redes de apoyo, cualquiera, sean formales, informales, siempre y cuando todas estas ayuden al paciente y a su familia. Vamos a reforzar todas las soluciones positivas que puedan tener, vamos a destacar todas las actitudes y actitudes positivas que tenga el paciente y la familia para toda esta resolución. Vamos a hacer la integración de esta nueva situación a la vida familiar. Nuevamente, primero vamos a aterrizar el problema, y gran parte de nuestra labor es ayudar a la familia a que tenga las herramientas y los conocimientos para esta situación. Un claro ejemplo, los pacientes en diálisis peritoneal, sobre todo que se van con diálisis a casa, diálisis peritoneal continua en casa. Entonces muchas veces la labor tanto del hospital como de nosotros es decir, ¿sabe qué? Sí, pero sí necesita hacer sus diálisis, necesita hacerlas de manera adecuada, necesita llevar tal control, las diálisis se deben de hacer de esta manera para evitar que haya alguna infección, etc, etc. Aterrizar el problema y ayudar al paciente a enfrentar toda esta situación. Vamos a ayudarles a tener la recuperación del control, nuevamente todo esto por la falta de, que llegan a sentir que no tienen control, viene la crisis. Vamos a flexibilizar el sistema familiar. Muchas veces todas estas crisis, diferentes autores mencionan que se llegan a dar por una rigidez muy, pues por demasiada rigidez en los sistemas familiares, lo cual lleva a la crisis. Esta rigidez ocasiona que bajo cualquier cambio ellos no se puedan adaptar. Y vamos a guiar y regular el esfuerzo adaptativo familiar. Ahora, todo esto no quiere decir que nosotros vamos a hacer todo nuevamente. La consejería y la orientación, lo que vamos a hacer es decir al paciente, ¿sabe qué? Usted necesita apoyo por psicología, apoyo por psiquiatría, apoyo por nutrición, apoyo por rehabilitación física, y también hacer nuestra parte, que nos corresponde en cuanto a conocimientos y en cuanto a orientación. En la consejería en crisis, también en el individuo, un estado de crisis va a ser definido como una conmoción o convulsión psicológica precipitada por un estresor. Todo esto va a llevar al paciente o inclusive a la familia a un estado de confusión interna, a una desorganización que sobrepasa la habilidad de la persona para hacer frente a las cosas y adaptarse. Nuevamente, no quiere decir que todos los pacientes, el hecho de tener un hijo, 2 hijos, de perder el trabajo, de un cambio de domicilio, vaya a presentar alguna crisis. Depende mucho de cada persona, de su educación y demás. Pero sí, todo esto lo debemos saber identificar nosotros para anticiparnos. En nuestra nota le voy a poner ahí tal vez que se acaba de casar, nada más como una nota al pie, como un comentario, pero yo ya sé todo lo que eso corresponde, todo lo que conlleva esa etapa y la situación que está llevando. Dentro de la línea, lo que vamos a hacer, pues vamos a analizar nosotros junto con el paciente por qué está sucediendo esto ahora. Identificar si hay un riesgo agudo de suicidio, de violencia o de condiciones médicas agudas, nuevamente. Todo esto pues para referirlo a alguna urgencia. Vamos aquí ya a hacer un ecomapa, un genograma. Entonces ya vamos a estructurar un poquito más toda la atención que vamos a organizar. Eso no lo vamos a hacer en una consulta. Por eso, primero vamos a evaluar un riesgo agudo que sea necesario derivar a otro nivel de manera urgente, y si no existe ningún riesgo agudo, ya vamos en este nivel, podemos comenzar a realizar el organigrama, el genograma y el ecomapa. Vamos a analizar todo esto, vamos
a iniciar con un problema único para apoyar al paciente, intentar no abarcar todo, ya que pues bueno, normalmente esto crea falsas expectativas y es mucho más fácil alcanzar una sola meta rápida y alcanzable, y eso va a ayudar más en el ánimo del paciente que querer decir, mire, nosotros le vamos a controlar el colesterol, la glucosa, lo vamos a hacer bajar de peso, le vamos a quitar los stents y le vamos a volver a colocar el dedo que le quitaron. Eso es irreal completamente. Lo que pues sí podemos hacer es metas a corto plazo. Mire, si usted sigue la dieta y los medicamentos como yo le estoy dando, en 2 meses que regrese, muy probablemente su hemoglobina glucosilada bajó tanto, su colesterol bajó tanto, y muy probablemente bajemos tanto porcentaje o a tanto el colesterol y el triglicéridos. El paciente, al ver que las metas se alcanzaron en un mayor porcentaje, es un incentivo para él y su familia. Entonces siempre poco a poco y metas alcanzables. Hay que hacer un plan de tratamiento, eso se conoce como rueda y rayos. Vamos a ver el problema central y vamos a ver todas las opciones que tiene el paciente para las soluciones. Familia, redes de apoyo, economía, estudios, etc. Hay que tratar siempre todos los problemas junto con el paciente con habilidades de afrontamiento adaptativo. Nuevamente, como pueden ver, todas las crisis se van a dar por una falta de flexibilidad, esta falta de adaptación. Entonces, todo esto lo tenemos que ejercitar con el paciente. Vamos a elaborar una estrategia de resolución de crisis y, en dado caso, medicación y todas las interconsultas y lo que sea necesario para el paciente. Una vez que ya evaluamos esto, vamos a hacer una evaluación funcional y sistémica y una intervención planificada. Vamos a valorar el funcionamiento de la familia, vamos a hacer un análisis estructurado de toda la dinámica familiar, plan de estructuración para la resolución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tengo que hacer un genograma y un ecomapa, ahora lo tengo que analizar. Tengo que ver qué factores desde los papás, hijos, hermanos y en el ecomapa, qué factores que nos pueden estar obstaculizando que el paciente mejore o que tenga un adecuado apoyo familiar, o tal vez alguna de sus redes de apoyo realmente no es una red de apoyo. Tal vez le está pidiendo dinero mensualmente, le está pidiendo casi el 10% de su salario, y ese 10% pues es lo que era para medicamentos y más. Nuevamente todo esto, pues de igual manera al paciente lo vamos a aterrizar todo esto en un organigrama, y pues bueno, en el nivel 4 ya como tal nos vamos a enfrentar a las crisis normativas y paranormativas que en el nivel 3 no pudimos resolver y que ya requieren pasar a un nivel 4. De igual manera cualquier tipo de nivel de problemas ya como tal de funcionamiento familiar y de los roles familiares, problemas de salud crónica, invalidez, muerte y duelo. Entonces ya para el nivel 4 nosotros todavía podemos intervenir de tal manera que nosotros ya tenemos hecho un plan elaborado, tenemos un ecomapa y tenemos un genograma. No vamos a dar nosotros la terapia familiar, ni la terapia psicológica, ni mucho menos. Bueno, salvo los que lleguen o lleguemos a hacer terapia familiar. Pero aquí ya tenemos todo estructurado de tal manera que ya lo podemos referir a los servicios, bueno, desde mucho antes, pero aquí ya lo tenemos estructurado de tal manera que al paciente, e inclusive con el terapeuta familiar, ya le podemos decir, mira, te lo entrego al paciente ya con genograma, ya con ecomapa y con un plan estructurado. Y en el nivel 5 como tal, ya es la terapia familiar, donde se les va a brindar apoyo para modificar pautas de comportamiento cuando todas estas son patológicas, y pues bueno, como tal la situación a enfrentar, pues es una situación disfuncional con patrones crónicos que dañan a sus miembros. Los modelos de intervención familiar, pues bueno, desde el aspecto clínico vamos a ver que vamos a hacer un diagnóstico y un tratamiento del problema, desde el genograma y desde el ecomapa. Vamos a hacer una recuperación de problemas, que es esto, que no vamos a modificar, no vamos a magnificar ni a minimizar los problemas, los vamos a retomar. A ver, esto sí es un problema, pero los vamos a ir resolviendo de igual manera uno a uno, y a cada uno le vamos a dar la dimensión que le corresponde.
Y aquí nos vamos a enfrentar principalmente, dentro de la parte clínica, a problemas del desarrollo del aprendizaje, niños con autismo, como mencionaba el día de ayer, que pueden llegar a ocasionar crisis familiares, y no solamente una crisis, ¿no? Pueden llegar a ocasionar que familias enteras se destruyan. Estrés y ansiedad actualmente, con la pandemia, de por sí vivimos en una sociedad ansiosa y estresada, y a todo esto le sumamos la pandemia y a todo eso, el tránsito y demás, pues bueno, vivimos una sociedad muy estresante, lo cual también puede llegar a condicionar, dependiendo de la personalidad de cada paciente y de la familia, algún tipo de crisis, y de igual manera rehabilitación de adicciones. Esto solo fue un ejemplo dentro de tantos. Dentro de los niveles de intervención familiar, aquí quiero destacar un poquito la Carta de Ottawa de 1986, donde, pues bueno, se hizo una participación activa en la OMS, y pues bueno, se hicieron varios puntos, pero uno de los principales, y que pongo en negrita, irrumpir en el futuro y lograr el compromiso a favor de la promoción de la salud. ¿Por qué lo puse en negritas? Porque bueno, la promoción a la salud no solamente nos compete a nosotros. Nuevamente es bien importante responsabilizar al paciente de su salud. Porque ahí es cuando los pacientes no hacen responsable y culpan a todo mundo menos él. Yo me tomo 4 litros de coca al día, no se me controla la diabetes, pero no es mi culpa. Es culpa del médico, es culpa del sistema, es culpa del director, es culpa de todo el mundo menos mí. Entonces es en gran parte, sin pelearnos con los pacientes, que aterrizar también esta parte de responsabilidad de su salud. De igual manera, en el 2020, en México, con el lema hacia una mayor equidad, se hizo un acuerdo para fortalecer la base científica para la promoción de la salud, invertir más en salud, ampliar las capacidades de las comunidades y habilitarlas para promover la salud, tener una mejor y mayor infraestructura para promover la salud, lo que llamaron el arte de lo posible, y una reorientación de los sistemas y servicios de salud. Aquí es para poder reformar todo en cuanto a leyes en salud, y pues bueno, poder hacerlo. Pero ¿dónde empieza todo esto? Desde abajo, con nosotros. El día que el primer nivel, que todos nosotros como especialistas logremos resultados, que bajen las tasas de incidencia de diabetes e hipertensión, que baje todo eso, vamos a demostrar que el primer nivel realmente está funcionando, porque idealmente el primer nivel funciona. Aquí la cuestión es que pues a veces no lo sabemos llevar adecuadamente. Dentro de la intervención familiar existen múltiples consejos. Valentina, en la guía para la intervención, pues bueno, menciona qué sí debemos hacer, qué no debemos hacer. Hay que buscar la colaboración y una alianza con el paciente, evitar rivalidades y antagonismos con la familia, que si él es católico y yo soy ateo, pues bueno, al fin y al cabo, algo muy importante en todas las consultas es no juzgar. No juzgar, evidentemente vamos siempre a orientar sin ese sentimiento paternalista, sin ese sentimiento de regaño. Si el paciente dice, oiga doctor, es que a mí me recomendaron ponerme imanes en el cinturón y en el abdomen, póngatelos, pero no deje la metformina. Oiga doctor, es que a mí me recomendaron tomar 3 litros de coca hervida al día para disminuir la glucosa. No. Y le explicamos por qué. Hay situaciones que no debemos de enfrentarlas con el paciente, por cuestiones de raza, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, por lo que sea. Oiga doctor, es que yo me siento mejor cada vez que traigo mi amuleto, mi dije, lo que traigo, póngaselo, no pasa nada, pero no deje mi tratamiento, ni deje de ir a sus laboratorios, ni deje de ir a las consultas, independientemente de lo que yo crea y piense. Hay que unir fuerzas y luchar. Me voy a enfocar más sobre los aspectos positivos, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Hay que responsabilizar al paciente de su salud, así como nosotros de la intervención, y pues dividir esa responsabilidad. Buscar perspectivas e ideas que ayuden a trabajar con el paciente, nuevamente todo lo que le pueda apoyar a nivel de la familia y a nivel de la sociedad. No siempre la familia va a ser un apoyo para los pacientes, ni siempre todas las redes que existan, religiones, gobierno, etc., no siempre van a ser buenas.
Y dentro de la intervención familiar, bueno, tenemos 5 puntos importantes. Tenemos que entender todo el sistema. Como pueden ver, esto fue una plática muy rápida, pero es un sistema muy complejo, pues es una alta especialidad, ¿no? Hay que valorar todo el sistema familiar con todos los recursos y riesgos que pueda llegar a tener. Hay que buscar alianzas de trabajo nuevamente, psicología, psiquiatría y todo lo que sea necesario. Hay que ver todas las actitudes iniciales de la familia, cómo se está comportando la familia con respecto a lo que le estamos diciendo y siempre planear metas y objetivos a corto plazo y reales. Es mejor que hacer todo esto a largo plazo y muy grandes porque muchas veces el paciente no ve resultados. Realmente hay que ser realistas, hay que aterrizar todo esto. Y también hay que, para todo esto, hay que reconocer las propiedades del sistema familiar, que es una causalidad circular. ¿Qué quiere decir esto? Causa-efecto, simplemente entre todos los miembros de familia. Hay que, ya cuando estamos en una terapia familiar o estamos en un nivel 3, inclusive, más en el 4 y en el 5, hay que ver a la familia como una totalidad, como una equifinalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a intentar equiparar, más bien, veanlo como un mecanismo de engrane, donde si quitamos un engrane o un engrane no funciona, todo el mecanismo va a dejar de funcionar. Entonces aquí lo que hay que ayudar es pues a que todos funcionen, por así decirlo, de manera adecuada. Hay que llevar todo el contexto familiar a una homeostasis y a una equicausalidad. Existen múltiples tendencias en la terapia familiar. Lo podemos ver desde una perspectiva cognitivo-conductual, desde una perspectiva sistemática, desde una perspectiva psicodinámica y de igual manera todos estos, pues bueno, existen N cantidad de tipos de psicoanálisis. Dentro de estos, pues tenemos el psicoanálisis freudiano, donde ya sabemos que Freud se basaba mucho a la terapia fálica, la terapia sexual. Posteriormente vino la tradición psicoanalítica del yo, todavía un poquito enfocada a Freud. Posteriormente vinieron las relaciones objetales de Melanie Klein. Después vino se separaron bastante del análisis freudiano con la psicología analítica de Jung, de Adler, de Sullivan, Fromm, que en el psicoanálisis, igual que Freud, es muy sonado. Cada uno con diferentes teorías, ¿no? Al fin y al cabo, algunos se basan mucho más en una programación en los primeros 7 años de la infancia, y pues bueno, todo esto. Así como el psicoanálisis de Lacan, ninguna es correcta. Ninguna es correcta, cada una de estas se puede adaptar y diferentes partes a todos nuestros pacientes. Evidentemente, pues esto nada más fue una mención. Pero como podemos ver, los niveles de intervención sí nos tocan a nosotros, y más que en otras especialidades, ¿no? Sobre todo nivel 3, 4, 5, donde ya comenzamos a hacer un organigrama y comenzamos a plantear cómo podemos hacer la intervención familiar. No dejarlo, y si tienen alguna duda, díganme. ¿Cómo nos recomendaría poder responsabilizar de alguna manera más efectiva a los pacientes con enfermedades crónicas? Bueno, aquí es un poquito complicado, ¿no? Como te mencionaba, cada paciente es único. Entonces, no hay como que una receta de agarrar y decir, mira, dile tal cosa, asústalo, no lo asustes, incentívalo. Aquí hay que analizar individualmente a cada paciente. Inclusive cada factor puede diferenciar. No es lo mismo un paciente ateo que uno católico, no es lo mismo un mormón que un testigo de Jehová, no es lo mismo un paciente de 80 años que uno de 15. Entonces aquí sería muy difícil. Hay que individualizar a cada paciente, hay que ponernos en su contexto y bueno, ver cuáles son los acercamientos que podríamos tener con él para responsabilizarlo. Pero sí, es importante, ¿no? Desde el punto de vista de decirle, yo le voy a brindar el apoyo nutricional, o tal vez junto con nutrición le vamos a brindar el apoyo nutricional, le vamos a dar las actividades físicas que debe hacer, pero si las hace o no,
Ya no depende de ti, depende de él, ¿no? Y a lo mejor con palabras tan sencillas como esas, pues decirle, es que ya no depende de mí que te tomes el medicamento, no depende de mí que lleves una alimentación saludable, depende de ti. Y te vas a controlar el día que hagas todo eso. Ahora, también hay que analizar nuevamente todo esto, ¿no? Podemos tener enfermedades mucho más reacias en algunos pacientes, y no porque el paciente no lleve la dieta, sino simplemente tal vez porque la enfermedad en ese paciente es más severa. Entonces, ahí también hay que explicarles, o sea, es que tú llevas tu dieta, tomas tus medicamentos, haces ejercicio, pero muy probablemente por genética tu enfermedad es más severa. Entonces necesitamos más cosas que hacer, pero no es tu culpa, es por genética, ¿no? Entonces, todo eso se refiere a aterrizar y responsabilizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hasta qué nivel de completo el médico familiar lleva los 5 niveles de intervención? Hasta el 4, donde ya tienes organizado, o sea, no vamos a dar terapia familiar. O sea, al médico familiar le compete hasta el 5, pero al que tiene alta especialidad en terapia familiar. Al resto de nosotros que no tenemos alta especialidad en terapia familiar, nos compete hasta el 4. Nos compete hacer un genograma, hacer un ecomapa, tal vez hacer un diagrama de intervención y nada más. De ahí lo vamos a derivar. Al endocrinólogo, al paciente sin nada, ¿no? Lo mandas con pruebas, con perfil tiroideo, con química, con biometría, que vas a ortopedia, tal vez con una radiografía, resonancia, tomografía. De igual manera, todos los especialistas necesitamos un fundamento. ¿Cuál va a ser el fundamento? No solo la nota, anexo, genograma y ecomapa. Evidentemente, tal vez el médico lo cambie, lo modifique, lo que crea correspondiente, pero hasta la terapia familiar no. O sea, la terapia es para el especialista con alta especialidad en terapia familiar, pero a nosotros sí nos llega a competir hacer todo el genograma y el ecomapa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tiene ninguna pregunta, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del Dr. Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, los recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos, felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de medicina familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Y estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto.
Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez. Cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.